Les damos nuevamente la bienvenida a Voces por la Equidad, este espacio que hemos preparado para poder conversar y reflexionar sobre la importancia de la equidad de género y visibilizarla. Hoy nos acompaña la senadora Claudia Pascual Grau. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes. Por la región metropolitana, antropóloga de profesión, mamá, militante del Partido Comunista. Y hoy el capítulo se llama Abriendo Caminos. Y qué mejor que abriendo caminos para la senadora que fue la primera ministra de la Mujer y Equidad de Género entre 2016 y 2018. Una experiencia, yo me imagino que vital en su currículum y en su vida personal también, senadora. ¿Cómo usted recuerda que se forjó este nuevo ministerio? Bueno, lo primero es que quiero destacar que las ministras de la mujer eran ministras directoras del CERNAM y por lo tanto a mí también me tocó ser entre el 2014 y el 2016 hasta que instalamos el ministerio, ser ministra directora. Y lo digo no por un rótulo más, sino que sobre todo por destacar lo que habían hecho las otras ministras directoras en materia de ir avanzando con personalidad, con pachorra, como decíamos nosotros en ese tiempo, tomando cada vez más facultades que no siempre estaban en la legislación que crea el CERNAM, pero sumando esta impronta en el Estado. Entonces, cuando en el comando de la presidenta Michelle Bachelet para su segundo periodo se empieza a discutir parte del programa y en eso se promueve la idea de la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se hace precisamente desde la reivindicación de la importancia que tuvo el CERNAM, pero al mismo tiempo de decirle, ¿sabéis qué? No podemos depender solo de la personalidad de la ministra directora. Tenemos que darle más facultades legales, por así decirlo, legalizar las que ya nos tomamos y más facultades legales al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que también lo pusiera en, voy a decirlo bien coloquialmente, en onda con las transformaciones también que se habían dado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, exigirle a un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lo mismo que se propuso el CERNAM en el año 91 no era necesariamente lo que las mujeres nos estaban solicitando, sin por ello, por cierto, y lo digo con mucho cariño también y responsabilidad, no reconocer la labor fundamental que hizo el CERNAM durante todos los primeros 20 años desde el término de la dictadura civil-militar. Senadora, este punch que se le dio, además de que venía una presidenta de la República y estaba dentro del programa, ¿qué otros aspectos usted recuerda que empujaron el que se formara esta institucionalidad como un ministerio? Mira, a mí me parece bien importante dos cosas, una buena y una no tan buena, pero que finalmente se transformó. Lo primero es que era algo bien sentido por las mujeres. En cada uno de los conversatorios yo hice recuerdo con mucho cariño el haber puesto como necesidad como ministra directora y por cierto después como ministra del ministerio, el tener conversatorios en todos y cada uno de los lugares que yo iba. Entonces cada vez que poníamos la agenda de género de la presidenta Bachelet en conversación con las mujeres, el tema del ministerio se aplaudía, se reivindicaba como sí, porque es solo un servicio, tenemos que ser ministerio y sentarnos a la mesa igual que todos los demás, etcétera. Pero también era una reivindicación no solo como por estatus, sino que también de decir porque queremos más herramientas, porque queremos más políticas públicas que nos apoyen, entonces para eso hay que pegarse un salto. Y lo otro que recuerdo muy fuerte es que fue bien cómico porque cuando tramitamos, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, tuvimos detractores, como toda ley, por cierto, pero también los tuvimos. Y yo me alegro que hoy día hayan cambiado de opinión, varios de ellos y varios de ellas que reivindican esta institucionalidad, porque tuvimos hartos detractores en la vereda del frente del gobierno de la presidenta Bachelet, en la oposición. Y se expresó con mucha fuerza en las comisiones donde se tramitó. Sin embargo, y nos molestaron por el nombre del ministerio, que porque no era familia, que porque tenía que tener perspectiva de género como segundo nombre, que porque teníamos que formar en género como facultades, que porque hablábamos de la reivindicación del papel de las mujeres en la sociedad y no lo poníamos como en el ámbito de la pareja, o sea, varias cosas. Y finalmente, incluso recuerdo haber pasado por comisiones con votos en contra, tanto en la Cámara como en el Senado.
en comisiones. Sin embargo, cuando se dio la tramitación de este proyecto de ley en ambas salas, El debate cambia. no solo el debate cambió, la votación fue unánime. La votación fue unánime y eso creo que se debe, y por eso lo quiero reivindicar muy positivamente, a la defensa de las mujeres de su institucionalidad. Yo creo que empezaron a escuchar, primero era muy mal visto en ese momento no salir respaldando a las mujeres con su institucionalidad, pero también empezaron a escuchar en los distintos distritos y en las distintas circunscripciones que las mujeres querían esto. Entonces yo creo que hubo como un poquito de estar a tono, escuchando, algunos con más o menos convencimiento, pero escuchar a tono y convencerse, digamos, de que había que cambiar la votación. Senadora, usted ya me esbozó en gran medida cuáles fueron los desafíos y las brechas que tuvieron que sortear en plena tramitación. Pero desde el propio sector, yo me imagino que no siempre es acuerdo al 100%. ¿Hay algunas otras brechas que usted recuerde que tuvieron que sortear, además de la legislación propiamente tal? Prelegislativa o ya cuando. En el caso del ministerio, esas. En otras materias legislativas, sí, por cierto. 3 causales. O sea, aborto en 3 causales no teníamos el acuerdo ni el respaldo completo de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias oficialistas y por lo tanto nosotros sabíamos que esa era una legislación compleja porque implica también, y yo en eso soy hasta el día de hoy lo reivindico, hay que ponerse en los zapatos de las distintas formas de pensar, primero de las mujeres y segundo de todos los sectores de la sociedad. Y por lo tanto, desde esa perspectiva siempre dijimos, esto no puede ser una legislación que obligue, tiene que ser una legislación que empatice con el sentimiento, y que la permita. convicción, con el sentimiento, la convicción y la forma de pensar de los distintos segmentos de la población y en particular de las mujeres, y que permita si quiere, con apoyo y respaldo a las políticas públicas. Y si no quiere, también con apoyo y respaldo a las políticas públicas. Y desde esa perspectiva fuimos construyendo la mejor mayoría que podíamos tener. Y la fuimos sorteando primero con mucho trabajo de... Mira, yo hice harto... A diferencia del Ministerio de la Mujer, que nos tocó presentar el proyecto de ley muy poquito tiempo recién ingresados al gobierno, por lo tanto fue parte de una de las medidas de los 100 primeros días de la presidenta. Me recuerdo que no llevábamos ni un mes y ya teníamos que tenerlo listo esto y presentado en el Parlamento. 3 causales lo preparamos con mucho más tiempo, pero prelegislativamente no hicimos mucho para el ministerio, pero sí lo trabajamos mucho en materia del comando, por lo tanto teníamos ahí muchos adeptos ya en el oficialismo ganado, digamos, de ese tiempo. Y 3 causales prelegislativamente no se podía trabajar mucho porque no teníamos 100% ni de acuerdo ni de nada, entonces por lo tanto había que trabajarlo desde esa perspectiva, no tanto prelegislativamente, pero sí recuerdo mucho trabajo de diálogo, de reuniones, de ir a conversar con los que opinaban que sí, con los que opinaban que no, de debatir mucho diálogo hasta ir logrando esas mejores mayorías. Al parecer, el diálogo, la empatía, la escucha, la conversación, la visibilización son claves en estos avances. Yo y senadora nos pegamos un salto. Ya hicimos un barrido de cómo fue esta historia. Hoy en día... Perdón, hay mucha audiencia, mucha escucha. Sí. Mucha escucha. Hoy como parlamentaria, como senadora de la República, ¿qué cree usted que le podría aportar mucho más al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género? A mí no me gusta mucho opinar de terceros, y sobre todo a posterior mío en la institucionalidad. Encuentro que fome. Pero con la realidad de país, No, por pero ejemplo, lo transversalizaciones. Está bien, pero lo digo súper en serio porque es como fome para cualquiera. Siempre, a mí no me gustan las comparaciones, encuentro que son súper poco justas con la que estuvo antes y con la que viene después. Sobre todo en el plano de las mujeres, además, porque es como bien descarnada, entonces no me gusta mucho. A mí, yo solo lo que quiero decir que me parece muy relevante, que no tiene que ver con ninguna gestión individual, por lo tanto no es ninguna crítica, al contrario, es una sugerencia y un anhelo, más bien, o sea, un anhelo más que una sugerencia, es un anhelo de que esta institucionalidad se vaya fortaleciendo y profundizando
primero que nada, desde el punto de vista del CERNAMEG, programas directos de trabajo con las mujeres, y desde el punto de vista del ministerio, definiciones de política pública que permitan siempre profundizar la transversalización de la perspectiva de género. Y esto es súper relevante para que todas las instituciones lo tengan sin perder la rectoría del ministerio. Y yo creo que en eso se ha seguido trabajando, pero por cierto, que nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque la magnitud de la tarea que tienen las facultades del ministerio es la transformación cultural. Qué difícil. En ámbitos de igualdad y equidad de género. Y desde esa perspectiva es tremenda magnitud de la tarea. Una ley no basta, el presupuesto de un año tampoco, y por lo tanto, y lo que se hizo con una generación habrá que seguir haciendo con la que sigue y así sucesivamente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no solo profundizar, sino que fortalecer la institución con recursos humanos y financieros. Yo creo que, insisto, no hay ninguna crítica, pero siempre los recursos humanos y financieros son escasos, sobre todo en esta Y obviamente la institucionalidad. pregunta tampoco iba por una persona en particular, si no hablamos de la institucionalidad, que es lo mismo No, yo digo desde el punto de que vista es del lo Estado. mismo, que es lo mismo que para la historia de la ley o para la formación de la ley. Qué importancia también es tener la perspectiva de género, ir avanzando en la formación de la ley. Ni siquiera estamos hablando de un ministerio, sino que igual que importante es de a poco como comenzar a poner. Y yo creo que eso es súper relevante, sobre todo hoy día, este año, digamos, porque tenemos voces que como que, y yo puedo entender, sobre todo cuando desde un principio no se comparte o cuando se ha visto que se ha legislado con mucho apellido y no se entiende que esto es necesario porque se lo ve como sobreintelectualizado y no se lo ve en concreto en la realidad de las personas, como que sienten que hay una saturación de temáticas de perspectiva de género. Y yo creo que no se dan cuenta de algo que es muy necesario. Mira, lo voy a poner con un ejemplo. Se burlaron mucho de la legislación que trató de hablar de cómo le dábamos mejores condiciones laborales y de inclusión a las mujeres en el mundo de las caletas artesanales. Sí, lo recuerdo. Claro, porque es Dos proyectos, pero uno en particular que tuvo como titular caletas con perspectiva de género. Y se burlaron un montón, desde el punto de vista parlamentario y también desde el punto de vista comunicacional, fuera del Parlamento, digamos. Y cuando uno escuchaba los testimonios de las mujeres de las actividades conexas al mundo de la pesca y también de las propias pescadoras artesanales, uno decía, oye, no le están tomando el peso a lo que esto significa. Que a ti te echen a combos, por no decir a otras cosas, del propio espacio de la caleta, porque no quieren que estés ahí, ni haciendo las redes, ni desconchando, ni haciendo todas las actividades conexas, o que no entres al mundo de la pesca artesanal, etcétera, etcétera. Servicios higiénicos, o sea, Que desde no lo más tengas, básico. por eso te digo, que no tengas baños, que no tengas dónde estar con tus hijos que son menores que están en etapa preescolar, que no tengas dónde guarecerte del sol, de la lluvia, etcétera. Tú decís, oye, no estás hablando de pintar la caleta ni el molo de rosado o morado, estás hablando de algo básico, Sí. ¿no? Entonces, claro, cuando uno de repente se quedan los rótulos y no logra, a veces por dificultades, porque va tan rápido que no alcanza a explicar bien, otras veces porque no necesariamente estoy escuchando, insisto, y desde ese punto de vista la tramitación legislativa no solo puede quedarse con los antecedentes del mocionante en caso de ser un parlamentario o parlamentaria o con los antecedentes de un ejecutivo, de un gobierno determinado de turno, sino que escuchar a quién va a afectar, ¿no? Los testimonios que nosotros recibimos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Senado en ese tiempo fueron bien dramáticos. Sí. A mí me tocó escuchar incluso situaciones en donde no eran grabaciones de reuniones a grito pelado y un maltrato horroroso hacia las mujeres, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si alguien siente que tenemos la total igualdad y equidad garantizada por lo ya legislado hasta ahora, y no tenemos todavía realidades en las cuales a las mujeres no hemos llegado para regenerar esos derechos, yo creo que eso no ha pasado. Hemos avanzado, por cierto, hay que valorar todos y cada uno los avances, pero también en la medida que vamos avanzando nos damos cuenta que nos siguen quedando realidades afuera. Senadora, con respecto a estas realidades, porque usted también se ha caracterizado
históricamente y como parlamentaria también, en la escucha y en estar con la sociedad civil. ¿Hay algunos aspectos sobre equidad de género o derechamente sobre necesidades de las mujeres que a ustedes le han hecho sentir y que le resuenen? No necesariamente temas de legislación, desde la sociedad, desde la junta de vecinos, desde la comunidad, desde Que no estén abordados, que dices no tú. estén abordados o que no estén lo suficientemente bien abordados y que a usted se lo hayan hecho presente. O sea, yo creo que por un lado el tema de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, estamos todavía, valga el símil, digamos, en pañales. Siento que todavía nos falta. Creo que todavía estamos ampliando derechos solo a las mujeres cuando nos falta ampliar e incorporar más en el ámbito de los hombres, desde el punto de vista laboral, por ejemplo, pero también desde el punto de vista de la transformación cultural, porque todo tiene que ser como una especie de negociación entre hombres y mujeres en la casa cuando debiera ser más fluido. Eso no depende solo del ámbito legislativo, no depende. Al contrario, depende de nuestra formación en las familias, del colegio, de cómo se relacionan las instituciones extra, todas, desde el banco, Y usted, todo, senadora, digamos, y como también las propias juntas de ¿cómo vecinos. cree que, yo sé que lo cultural es muy complicado, porque decir qué hacer en lo cultural, imposible, es tan personal, pero desde su punto de vista, ¿qué cosas podríamos avanzar? ¿Qué gestos, qué actos? Lo que pasa es que todo es individual, pero también todo es colectivo. Entonces, desde ese punto de vista, una gracia que tiene la antropología, que a mí me gusta muchísimo, es que logra ver lo cultural como una especie de segunda naturaleza de los seres humanos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a diferencia del, bueno, con todos los avances tecnológicos y médicos, digamos, también se puede mutar el ADN, pero a diferencia de lo biológico, que es menos inmutable, que es menos mutable, la cultura es totalmente mutable. Puede cambiar. Y puede cambiar por acciones, no por la suma de acciones individuales inconexas, sino que también por acciones individuales y colectivas absolutamente coordinadas. Entonces, cuando uno invita a la transformación cultural a mujeres y a hombres que han sido todos y todas educadas en el machismo, no solo los hombres, también las mujeres, nos estamos haciendo un llamado a decir, bueno, esto lo puedo corregir. ¿Y cómo? Individualmente, bueno, cuando yo tengo un hijo varón, por ejemplo, no decirle que el poner ir a la mesa o que el cooperar con las cosas de la casa a las distintas edades que tienen, porque obviamente no se trata de explotar a nadie, no es solo pega a las mujeres, también es de los varones. Cuando tenemos, y eso no es fácil, pregúntenle a todos los hombres y a todas las mujeres en las relaciones de pareja, la distribución lo más equitativamente posible, nunca va a ser un 50 y 50 todos los días del año, pero por lo menos que no se subentienda que es tu responsabilidad y no la mía. Es de ambos. ¿Cómo nos coordinamos? ¿Quién llegó más temprano? ¿Quién llegó más tarde hoy día? ¿Quién se puso más este fin de semana y quién se puso más otro fin de semana? Porque por eso insisto, nunca es como un 50 y 50 en cada una de las horas del día. Nunca es así. Y nada es así, obviamente. Pero sí a que no se entienda que una pega es de uno y es excluyente del otro. No. Esto tiene que ser más combinado. Y eso mismo, por cierto, en también los mensajes que entregamos en los medios de comunicación, en los comerciales de los productos que se venden, en el colegio, en las universidades o en los centros de educación superior, en las instituciones bancarias, cuando uno va, etcétera, etcétera, lo que sea, en todos los ámbitos de la sociedad. Si uno genera también discusiones en el plano de lo que hay que resolver y apegado a lo que uno está viendo, pero también incorpora este tipo de temáticas tratadas coloquialmente, de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene, pero también en la tabla de reunión del sindicato, también en la tabla de reunión de la junta de vecinos, va generando más movimientos, Sí. ¿no? Y donde también yo creo que hay que, por un lado, ir como en algunos casos obligando, en otros casos invitando y seduciendo a que se coloquen en la transformación cultural, lo que tiene que ver con, por ejemplo, con situaciones que pueden terminar en delito, como es la violencia de género, tú tienes que ir obligando a que la gente cambie. Y en otros casos tienes que invitar a que se sume ese cambio. No sé si me explico. Entonces hay que ir jugando y con también esos tienes ámbitos. que ir obligando a que no haya violencia, pero también hay un tema de trasfondo, y volvemos al tema cultural,
y volvemos al tema desde la familia, sea cual sea el tipo de familia, la importancia es cómo desde adentro generamos este cambio para poder llegar a un lugar que me imagino que todas queremos llegar, a un mundo más equitativo. Sí, yo no sé si todas queremos llegar. Yo también quiero ser bien franca en esto, porque tengo la sensación que en algunos casos, ya sea por errores propios de nosotras, el movimiento de mujeres o el movimiento feminista, por falta de diálogo, por falta de capacidad de generar mayorías más grandes, a veces no hemos involucrado a todas las mujeres en esta pelea. Pero también creo que esto no es algo exclusivo solo de las mujeres, los hombres son parte en esto. Pero yo creo pero por eso digo, no sé si estamos todas ganadas para esto y tenemos que ganarnos en lo posible. Mujeres la mayor cantidad posible y los hombres también la mayor cantidad posible, porque si no los cambios se hacen más lentos, los cambios sufren siempre el peligro de retrotraerse, de que lo perdamos en algún minuto. Y por otro lado, porque también yo en eso no creo en el feminismo esencialista. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que no creo que las mujeres tengamos una característica especial que nos hace distintas solo por ser mujeres, porque si fuera así, en cada uno de los espacios donde hay una mujer debieran ser mucho más inclusivos, y eso no ha pasado. Entonces, tenemos también nosotras que abrirle puertas a otras, ¿no? Mujeres, sí. A otras mujeres, abrirle puertas también a otros hombres que vengan con estas miradas también, a los niños, niñas, adolescentes, etcétera, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva yo siento que en la medida que la sociedad se hace más escuchadora de las necesidades de todas, todos, vamos siendo mucho más inclusivos. Por cierto, siempre poniendo en juego necesidades especiales de un segmento específico. Esto no es minorías contra mayorías en todo momento. No es hombre contra mujeres. No es hombre contra mujeres, no es mujeres contra mujeres, no es hombre contra hombre. Por eso, pero tampoco es un tema de ustedes tienen 55%, yo tengo 45%, entonces aquí no escucho a nadie de acá porque ellos tienen la mayoría. Esto es una combinación de cualitativo versus cuantitativo, de necesidades especiales con cosas más universales para todos. O sea, hay que buscar, y eso es imposible de resolver pensando en la soberbia de que solo uno tiene la razón. Nuevamente, solo se puede resolver en la medida que nos escuchamos, en la medida que logramos buscarle al punto por qué aquí no te... es que este lo está viendo de esta otra manera, entonces a lo mejor yo puedo hacer que lo vea de acá, y no era ni lo mío 100%, ni lo del 100%, y vamos jugando y así, ¿no? Senadora, es muy complejo también abordar un solo aspecto de lo que necesitamos en equidad. Política, educacional, social. Y a veces las leyes se quedan solo en un ámbito. Laboral, etcétera. Y la pregunta que le voy a hacer, yo sé que es difícil, pero ¿cuáles son, a su juicio, en los ámbitos en los que en este momento de la historia, hoy, deberíamos avanzar? Me va a decir todo, pero yo sé que es difícil. Sí. A ver, lo voy a poner desde en 3 ámbitos. Laboral, tiene que haber más condiciones de corresponsabilidad, no solo entre hombres y mujeres, sino que corresponsabilidad social, y eso pasa porque el mundo empleador y la política pública, empleador público y privado, y la política pública coayuden mucho más a esa corresponsabilidad, ¿no? Segundo, desde el punto de vista de lo que se puede, porque necesitamos autonomía económica todos los seres humanos, no solo los varones, como históricamente fueron, ¿no? Como hombres proveedores del hogar. Segundo, el tema de, diría yo, poder hacer los espacios de toma de decisión político, económico y social también más equitativos, y por lo tanto todo lo que permita hacer que las mujeres se representen más, puedan votar más, pero también se representen más con sus propias candidaturas, y hombres, por cierto, también promoviendo lo mismo. Y tercero, el ámbito del resguardo de tus decisiones en tus planos de vida personal, junto con la integridad física y la garantía de tu vida como persona.
vale decir lo que se conoce como la autonomía física, ¿no? Entonces, no la violencia de género, De ningún tipo. de ningún tipo, en ninguna de sus manifestaciones, en ningún contexto, y el respeto a las decisiones de cómo quieren vivir sus vidas, mujeres, hombres, y en la identidad y orientación sexogenérica que quieran. Yo creo que esos son temas muy relevantes. Muy, muy, muy relevantes. Siempre vamos avanzando un poco más. Yo creo que siempre vamos a tener la duda si hacer leyes súper integrales o más chiquititas. Todo eso creo que es opinable dependiendo de los contextos políticos y sociales, qué es lo que da más un tiempo y qué es lo que da en tal otro, vez pero seguir avanzando. En algún momento puede ser más integral, en otro momento puede ser más específico, es según los guiños y también, obviamente, y la composición también de los parlamentos, si Por estamos eso hablando digo, de elegir. todo es opinable de acuerdo al Por contexto supuesto. político-social del Senadora, ¿qué momento, pero importancia es la memoria en todo esto? El poder recordar que el camino no ha estado siempre pavimentado. no, Que para acá nada. hubo que golpear puertas, saltar brechas, etcétera, etcétera. No ha sido fácil. Y usted ha sido parte de estas mujeres que han abierto camino. Le queremos agradecer por esta Muchas participación gracias. y le dejo unos minutos para que pueda, si es que hay alguna reflexión final que usted quiera dejar aquí puesta, que quede para la historia. Yo solo quiero a lo mejor reivindicar el papel de verdad de todas las mujeres que más protagónicamente y que están rescatadas en la historia del movimiento de mujeres y en la historia de los avances de la igualdad de género y por lo tanto de lo que ha sido también el aporte de los movimientos feministas, etcétera. Pero también quiero destacar a todas aquellas que desde la organización, desde lo colectivo, sin un nombre que no está puesto en ningún libro. Del anonimato. No sé si anonimato, porque todas tienen nombre y todas han sido súper relevantes, pero sí desde como lo colectivo, desde lo de masa, por así decirlo, ¿no? De grandes sectores, han influido para que estemos donde estemos hoy. Quiero decirlo porque no basta con decirlo, porque a veces como que decimos, todas nos paramos arriba de los hombros de las que vinieron antes. Está bien, es muy importante decirlo porque nos permite visibilizarlo, pero me lo tengo que creer. Y no solo tengo que decirlo, y para creérmelo tengo que escuchar esas realidades de todas las que estuvieron antes. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres en la Junta de Vecinos que siguen haciendo hoy en las juntas de vecinos? ¿Qué hicieron las mujeres en su población para cambiar lo que tenían? Porque algunas llegaron con tomas de terreno, porque otras llegaron siendo en políticas de vivienda social, porque otras fueron de autoconstrucción y porque otras tuvieron otros. ¿Pero qué siguen haciendo hoy? ¿Qué hicieron en el trabajo? ¿Qué hicieron las mujeres en los sindicatos? ¿Qué hicieron las mujeres en el mundo de la academia? ¿Qué hicieron las mujeres como estudiantes? O sea, todo eso, ayer, hoy, para poder seguir proyectando. Yo creo que eso es súper relevante, que no quede solo en consigna, que sea realmente una experiencia vivencial. Tus dolores, nuestros dolores y nuestros avances para poder seguir proyectando. Y esta misma experiencia vivencial, senadora, agradecemos enormemente la generosidad con la cual usted nos ha acompañado y ha compartido también parte no solo de su trayectoria política, sino también de su vida personal. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Voces por la Equidad. Hasta la próxima.